Buenos días, soy el doctor Jorge Ferreira, profesor adjunto de la Comisión F, y hoy vamos a ver dos temas: estética en prótesis total removible y selección de dientes anteriores y posteriores. Antes de comenzar con el desarrollo de esta clase de estética, me pareció pertinente hacer algunas aclaraciones. La bibliografía que tenemos hasta el momento y la cual ustedes van a leer, verán que hay una diferenciación entre lo que es femenino y masculino. Esto es así porque en el momento en que los autores la escribieron, la realidad era otra. Hoy en día la situación es distinta, pero la bibliografía es la misma. Entonces, las diferenciaciones que vamos a hacer van a partir únicamente de cuestiones biológicas, es decir, lo que es inherente a cada sexo desde la ciencia o desde la medicina, independientemente del género con el cual cada persona se identifique. Cuando nos refiramos a masculino y femenino, no va a ser en relación a perpetuar ningún rol ni estereotipo de género, sino para referirnos a lo que son las hembras y machos de la especie humana, es decir, lo que respecta únicamente a la biología. Seguramente, a futuro, la bibliografía se va a adecuar mejor a nuestro contexto actual. Como lo venimos haciendo, mostramos nuestro protocolo del tratamiento del desdentado total. Ya tenemos los modelos definitivos superior e inferior montados en el articulador y vamos a hacer el articulado dentario. Vamos a darle estética a ese articulado dentario y función, que en definitiva es la oclusión. Cuando nosotros hablamos de estética en prótesis total removible, buscamos una definición de estética y es una palabra que deriva del griego, cuya definición es sensación, percepción, sensibilidad. Seguramente a algunos de ustedes se les podrá ocurrir alguna otra definición de la palabra estética, pero nosotros nos vamos a quedar con la definición que dio el doctor Pound, que es un aspecto grato y en función. Ustedes no van a recibir a este paciente en nuestra cátedra. Este es un paciente que tiene una función y una estética determinada. Cuando digo función, digo oclusión, sino que es muy probable que reciban a este paciente que no tiene piezas dentarias. ¿Y qué vamos a tener que hacer con este paciente que no tiene piezas dentarias? Lo que vamos a tener que hacer es un articulado dentario, dos prótesis totales removibles, que tengan función, que es oclusión, y que tenga estética. En definitiva, nuestro objetivo será devolver a ese paciente un aspecto de normodentado y en correcta función. Esto es lo que nosotros logramos con nuestra rehabilitación protética. Recuperamos el aspecto del normodentado. Comparen las fotos superiores con las fotos inferiores, cómo se restablece la cara de esa persona, cómo se restablece la musculatura, cómo se restablecen los labios, cómo se restablece la sonrisa. Eso es lo que nosotros logramos con esta rehabilitación protética. Recuperamos el aspecto de normodentado. Bien, para lograr este objetivo estético, nosotros debemos elegir nuestros dientes anteriores superiores, respetando armonías que debe haber entre el tamaño, la forma, el color. Cuando hablamos de tamaño, hablamos del ancho y el largo de los dientes anteriores. Cuando hablamos de forma, hablamos del contorno que tienen que tener esos dientes, tanto en sentido gingivo-incisal como mesiodistal. Y cuando hablamos de color, en general, los pacientes rubios tienen un color grisáceo, los pacientes trigueños tienen un color amarillento y los pacientes morenos tienen un color amarillo más oscuro de esas piezas dentarias que nosotros vamos a reponer. Nosotros hablamos de tamaño
color y forma. Son 3 de las 5 armonías enunciadas por Pound que constituyen el procedimiento dentogenético, junto a la relación diente-encía y a la disposición de los dientes. Cuando nosotros no tenemos ninguna referencia estética, o sea que nos puede aportar el paciente, hay pacientes que pueden venir con una prótesis que tal vez no tenga función, pero estéticamente les gusta, entonces nosotros a partir de ahí podemos tomar algún dato como para reproducirlo, pero hay veces que no tenemos ninguna referencia estética. En ese caso usaremos este procedimiento, que es el procedimiento dentogenético, que decimos que es un procedimiento racional para obtener estética en el alineamiento de los dientes anterosuperiores en base al sexo, la edad y la personalidad. Comenzamos viendo la armonía de tamaño. Y para registrar esta armonía de tamaño, debemos tener en cuenta las siguientes referencias: la línea media, la bisectriz del ángulo nasogeniano, la 1/16 partes del alto y ancho de la cara y la línea de la sonrisa. Vamos a ir viendo cómo es esto. Tenemos que marcar la línea media de la cara del paciente. Esta línea media facial separa simétricamente la nariz. Algunos autores también utilizan la inserción del frenillo labial superior. Ambas posibilidades son válidas. A nosotros nos parece más correcto tomarlo primero y no tomar la línea del frenillo labial superior, ya que esta no siempre concuerda con la línea media de la simetría facial. Fíjense ustedes que aquí el operador, como tiene un rodete de compuesto para modelar colocado el paciente en boca, lo marca con un instrumento cortante, ¿sí?, rígido. Si ustedes van a tener un rodete que es de acrílico, eso lo pueden marcar tranquilamente con algún lápiz indeleble. Luego debemos obtener la línea de la sonrisa, es decir, la porción más alta, la que arriba del labio superior, en una gesticulación extrema de sonrisa. Esta línea también debe ser marcada sobre el rodete, que en este caso es un rodete para compuesto para modelar, pero ustedes lo van a hacer seguramente sobre un rodete de acrílico y lo harán con un lápiz indeleble. ¿Sí? Bien, la altura. ¿Qué nos va a dar esta marca? Nos va a dar la altura tentativa de los incisivos centrales superiores. Es importante saber que no en todos los casos es factible aplicar esta regla, puesto que algunos pacientes no muestran sus dientes al sonreír, u otros poseen una premaxila adelantada y baja que genera una sonrisa gingival que no es muy estética, pero que se suele ver también. En definitiva, ustedes van a marcar esta línea de la sonrisa con el objetivo de obtener el alto del incisivo central superior. Nosotros vamos a utilizar la medición de la bisectriz del ángulo nasogeniano. Ese ángulo nasogeniano está formado por la unión de los surcos nasolabial y labiogeniano. La proyección que obtenemos con esta bisectriz sobre el borde vestíbulo-oclusal del rodete que tiene el paciente colocado en boca, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar el vértice de los caninos superiores, lo cual nos está dando el ancho de los 6 dientes anterosuperiores de cúspide de canino a cúspide de canino. Lo que nos representaba en la diapositiva anterior con un esquema, acá lo vemos que el operador nos lo marca con un instrumental rígido en boca. La bisectriz del ángulo nasogeniano que nos va a dar, ¿sí?, la cúspide del canino. Es válido aclarar que la mayoría de las cartillas que ustedes van a tener para elegir
los dientes, nos dan la medida de distal de canino a distal de canino. Por lo tanto, nosotros le vamos a tener que sumar a la medida obtenida 2.5 milímetros, ¿sí? De cada lado, pues la referencia nuestra es la cúspide de canino, no de distal de canino a distal de canino como nos marcan las cartillas. Otra de las armonías es la armonía de forma, ¿sí? Que partimos de un supuesto, que la cara de los seres humanos puede encuadrarse dentro de tres figuras geométricas, que es el cuadrado, el triángulo y el óvalo, y que las formas dentarias mantienen una armonía con el contorno facial. Eso es lo que ustedes están viendo en los esquemas que hay, o sea que para una cara redondeada, ovoide, vamos a tener un diente de la misma forma, para una cara cuadrada, un diente cuadrado, para una cara triangular, un diente triangular, y en algunos casos se usan una variante que suele ser agradable, que son usar dientes cuadrados, en cara triangulares. Ahora bien, ¿cómo determinamos que un rostro es cuadrado, triangular o ovoide? Para eso se apoya un plano a cada lado de la cara en la zona temporal cigomática y laterocigomática, y a partir de ahí vemos la forma que tiene ese rostro. Este es un estudio que se hizo en el año 1999, en el cual habla de la armonía de forma, y fíjense los datos que surgen sobre 132 caras que se observaron. Que la forma oval es la más frecuente en mujeres, con un 47%, cuadrada en hombres y mujeres con un 32%, la forma triangular es más frecuente en hombres, con un 21%. Este estudio lo hizo la doctora Horn en Berlín y se publicó en la revista Quinten Sans. Y habíamos hablado de un supuesto, que es el supuesto de la correlatividad entre las formas de la cara y la forma de los dientes. Y hay otro supuesto también para algunos autores, que existe una correlación entre la forma de las piezas dentarias y las formas del reborde residual, siempre visto desde oclusal. Así entonces, hemos visto rebordes cuadrados con dientes cuadrados, rebordes triangulares con dientes triangulares y rebordes ovoides con dientes ovoides. Seguimos hablando de la armonía de forma y existe también un concepto a considerar, que generalmente el odontólogo, el práctico general, ¿sí?, no lo tiene en cuenta, y que es la forma de la cara vestibular de los dientes en sentido gingivo-incisal. La forma de la cara vestibular del diente en sentido gingivo-incisal deberá acompañar la forma del perfil del paciente, como ustedes están viendo en la diapositiva. Y así, un perfil recto indica la conveniencia de utilizar un diente con cara vestibular plana en sentido gingivo-incisal, mientras que con un rostro con perfil convexo, generalmente lo acompañamos con un diente cuya cara vestibular es convexa en sentido gingivo-incisal. Ahora nosotros hablamos de la armonía de forma de esos dientes en sentido gingivo-incisal, pero también lo tenemos que ver en el perfil mesiodistal de los dientes y ver la cara de ese paciente. Si el perfil mesiodistal es curvo, los dientes serán curvos, y si es plano, los dientes serán planos. Se corresponde entre el perfil de la cara del paciente y el perfil mesiodistal de las piezas a colocar. Otra armonía es la armonía de color. Y aquí nosotros dijimos que tenemos que armonizar con la tez del paciente. Pacientes rubios, dientes grises; pacientes trigueños, dientes amarillos; pacientes morenos, dientes amarillos oscuros.
En realidad, nosotros debemos ser armoniosos, o sea, generalmente es preciso utilizar colores claros para tez clara y colores más oscuros para cuando la tez es más oscuro. Y siempre tenemos que tratar de ver el color en un grupo de dientes y no mirarlo individualmente, ¿sí? Y siempre vamos a ver color preferentemente con la luz de día. Nosotros tenemos que elegir el color a utilizar para ese paciente. Hay veces que el paciente ya viene con una prótesis y quiere reproducir el color, entonces todo es más sencillo. O hay veces que el paciente viene hoy en día con una idea de colores claros, entonces iremos por ese lado. Pero cuando no es así y nosotros nos tenemos que apoyar en lo que conocemos, lo que vamos a hacer es colocar 2 o 3 colores sobre la piel del paciente y observarlos, ¿sí? Con los ojos entrecerrados a una distancia de aproximadamente unos 50 centímetros. Y el color que primero desaparece a nuestra vista es el color adecuado para ese paciente. Hay veces que no es fácil este procedimiento, es conveniente mirar alguna lámina que sea de color azul, de esa manera la vista se limpia y uno puede volver a reproducir este acto hasta encontrar el color adecuado para ese paciente. Veremos ahora los principios generales del procedimiento dentogenético que intervienen en el articulado dentario que vamos a hacer. Ellos son el soporte labial, el corredor bucal, la simetría, la línea media y la línea gingival. Los iremos viendo en las próximas diapositivas. Nosotros vamos a decir que el soporte labial es aquella posición dentaria que da soporte adecuado al labio superior, confiriéndole una posición natural y placentera. ¿Y qué sucede? Sucede que al haberse perdido esas piezas dentarias anteriores, aparece un colapso de los tejidos duros y de los tejidos blandos y el paciente pierde ese soporte labial. Nosotros tenemos que obtenerlo nuevamente. Los dientes anterosuperiores siempre lo tenemos que colocar como regla general por debajo y por delante del reborde alveolar superior, y de modo tal que el borde incisal contacte con la línea que separa la mucosa húmeda de la mucosa seca del labio inferior, cuando el paciente esté pronunciando la letra B o la letra F. ¿Y cómo nosotros logramos ese soporte labial? ¿Recuerdan ustedes que cuando nosotros obteníamos el plano de oclusión, la dimensión vertical, transferíamos ese plano de oclusión del superior al inferior, les decíamos que también ahí teníamos que mirar soporte labial y corredor bucal? El soporte labial que ustedes ven, ese rodete que ustedes están viendo, es lo mismo que los dientes. Lo tienen que ver como si fuesen dientes. Es la posición, ¿sí?, de los rodetes y parte de la base que le confieren al labio. Ustedes ya van a estar viendo cómo el labio cae sobre ese rodete y pueden darle mayor o menor inclinación para obtener un soporte labial correcto, que en definitiva va a ser la posición que van a tener esos dientes anterosuperiores para darle una forma, digamos, de normodentado a ese paciente natural. El tamaño y la ubicación de esos dientes anteriores que nos van a conferir el soporte labial, o digamos el tamaño y la ubicación de los rodetes que nos van a dar ese soporte labial previamente a hacer el articulado dentario, van a ser los que dan el soporte al labio, ¿sí? No contactan en oclusión céntrica, como ustedes ven en la diapositiva, tienen un rol estético, tienen un rol fonético esas piezas dentarias, porque es ahí donde se apoya la lengua para pronunciar
determinadas fonemas. Los superiores, ¿sí?, no van a sobrepasar más de 2 milímetros el labio superior. Y eso ustedes lo pueden ir viendo con el rodete, que no sobrepasa más de 2 milímetros. Y cuanto más edad tenga el paciente, menos sobrepase tiene. Y van a ser paralelos al plano bipupilar. Los inferiores, mientras tanto, no nos sobrepasan la semimucosa del labio inferior en reposo. En definitiva, para que se entienda, vean estas fotos, ¿sí? La superior sin soporte y la inferior con soporte. Fíjense cómo cambia ese labio, cómo toma volumen, cómo se apoya sobre las piezas dentarias anterosuperiores. Eso es lo que nosotros debemos lograr, ese aspecto de normodentado. Cuando vamos camino a obtener ese soporte labial, nosotros tenemos la posibilidad de hacer un control fonético con esas cubetas rodetes puestas en boca, ¿sí? Hacemos una pronunciación de fonemas labiodentales, que es decir, F o B, y determina la posición antero-posterior de ese rodete de oclusión en su borde inciso vestibular. Es una prueba más para saber que estamos en el camino correcto de la obtención del soporte labial. Llegamos al corredor bucal, que también lo habíamos visto con las cubetas rodetes colocadas en boca. Ya tendríamos que haber trabajado sobre él. ¿Qué es ese corredor bucal? Es el espacio comprendido entre el carrillo y la cara vestibular de los dientes posteriores, comienza en el canino y su forma y ancho en la parte anterior están controlados por la posición de ese diente. Si ese espacio es amplio, es decir, si los dientes están colocados demasiado hacia adentro, por dentro del reborde o sobre el reborde, ¿sí?, cuando el paciente sonríe, aparece una zona oscura, esencialmente muy antiestética. Ahora, por el contrario, si los dientes están colocados muy hacia afuera, por fuera de ese reborde, la sonrisa de ese paciente es una sonrisa generalmente que se llama de molar a molar, también muy antiestética, ¿sí?, como ustedes lo están viendo en los gráficos de la izquierda y de la derecha. Lo que ustedes ven en la foto de la izquierda es lo que nosotros tenemos que lograr, una oscuridad agradable. Lo que ustedes ven en la foto de la derecha es esa sonrisa de molar a molar, que es muy antiestética, ¿sí? Y también sabemos que esa ubicación de los dientes posteriores respecto del reborde tienen incidencia en estabilidad protética, y yo también podría agregar que tienen o suele tener incidencia en la reabsorción de ese reborde residual que tenemos. Llegamos a la simetría. Es muy probable que ustedes, los articulados dentarios que vean con el paso de sus años en el ejercicio de la profesión, la mayoría sean totalmente simétricos. Ahora, si la naturaleza es asimétrica, ¿por qué nosotros debemos hacer articulados simétricos? O sea, si nosotros vemos un articulado simétrico, es inadmisible, no tiene por qué ser así. Lo que nosotros tenemos que tener es asimetría. Eso es sinónimo de naturalidad. No lo que ustedes ven en el gráfico de la izquierda, que es totalmente simétrico, sino lo que ustedes ven en el gráfico de la derecha, con la variación de esos ejes longitudinales. Esto que ustedes están viendo es un truco fotográfico que se hace para mostrar que la simetría en el cuerpo humano no existe. O sea, por un lado unieron una foto las dos mitades derecha y por otro las dos mitades izquierdas, y ustedes van a ver como que parecen ser fotos distintas. Eso es lo que nos muestra que la naturaleza
es asimétrica. Por lo tanto, nuestros articulados van a tener que ser asimétricos. Vamos a la línea media. Generalmente, esta línea media es más excéntrica de lo que se la considera. Como ustedes ven, las dos rayitas superior e inferior, ¿sí? Por lo tanto, una línea media que nosotros hagamos moderadamente excéntrica, no muy exagerada, es aceptable. Eso lo hace mucho más natural a ese articulado dentario. Es muy importante la línea gingival y la relación diente-encía. Ustedes imagínense que nosotros no podemos hacer una línea recta de todos los cuellos anterosuperiores porque sería sumamente antiestético. Entonces, una vez que nosotros determinamos la altura gingival de ese incisivo central, lo que vamos a hacer es determinar la altura gingival de ese incisivo lateral y luego la del canino. Fíjense la línea punteada, cómo nos da distintas alturas, ¿sí? La del canino que puede ser igual o más alta que la del central y la del lateral que es más baja que la del central. Eso nos va a dar un articulado sumamente estético y que después podremos jugar un poquito con esas alturas y con otras cosas que ya vamos a ver, si el articulado es más o menos vigoroso, más o menos masculino o femenino. Bien, hemos estado evaluando ese articulado dentario que estamos haciendo de distintas maneras. Ahora vamos a ver ese articulado dentario de los 6 dientes anteriores superiores en base al sexo del paciente, a la edad del paciente y a la personalidad de ese paciente. Veamos el factor sexo. Es obvio que nosotros debemos tener en cuenta el sexo de nuestro paciente, pues sabemos que el sexo genera diferencias muy claras entre el hombre y la mujer a la hora de articular piezas dentarias. La masa muscular más débil que tienen las mujeres generalmente, esto es todo generalmente lo que yo le estoy contando, pero bueno, hace que la mujer tenga rasgos más suaves y delicados y son más fuertes y angulados en el varón, lo cual también tendrá consecuencias en ese articulado dentario. Entonces, nosotros podemos describir características inherentes a cada sexo referidas a forma y tamaño individual, al color o al alineamiento del conjunto. En general, ¿sí? Las formas redondeadas son más femeninas y las formas angulosas son más masculinas. También nosotros podemos caracterizar esas piezas dentarias, haciéndolos más redondeados a los dientes femeninos y sacándole esa redondez a esos articulados masculinos. Esto es lo que nosotros estamos diciendo. Fíjense ustedes en la tira de dientes superiores, esos bordes redondeados que nos muestran que son más para un articulado femenino, y en la tira inferior esos bordes más rectos que son para un articulado masculino. Cuando mejor sea la calidad de los dientes de stock que nosotros utilizamos, más caracterizaciones tienen, ¿sí? Y podemos aprovecharlo mucho mejor sin nosotros estar dándole formas a esas piezas dentarias. Significa que ya las traen a esas formas femeninas o masculinas. Si nosotros tenemos que hacer este articulado, este alineamiento femenino, básicamente, decimos que el incisivo central sale ligeramente un poquito más de cuello, ¿sí? Entra su borde incisal hacia palatino, está un poco más predominante el lateral que se suele apoyar
sobre el incisivo central, o sea, mesio-vestibular del lateral se apoya sobre disto vestibular de ese incisivo central. El canino, que está recto, están prácticamente a la misma altura el canino del central, en su borde gingival, en su cuello. El lateral, que no tiene demasiada diferencia tampoco a la hora de articularlo en la zona gingival. El lateral es un diente que predomina bastante, tiene un factor predominante en ese alineamiento femenino. Estos gráficos muestran lo que yo les estaba diciendo. Ese lateral que ligeramente se apoya sobre el incisivo central, ese canino recto, si ustedes lo ven desde oclusal, está ligeramente salido, ese lateral como más predominante. Eso es lo que ustedes van a hacer cuando hagan el alineamiento básico femenino, o al menos lo que le van a exigir al laboratorio que haga. Ahora, es prácticamente la antítesis cuando hablamos del alineamiento básico masculino. Fíjense ese incisivo central predominante, el lateral como escondiéndose por detrás, ese borde mesio-vestibular del lateral se mete por detrás de ese incisivo central, ese canino predominante también, que está por encima del lateral, que puede estar en forma oblicua, o sea, hacia mesial, digamos, en la zona gingival hacia distal y la zona incisal hacia mesial, como montándose también sobre el lateral. Digamos que las piezas predominantes son el incisivo central y el canino en ese alineamiento básico masculino. Al igual que como lo veíamos en el alineamiento básico femenino, lo vemos en el masculino, esa vista vestibular e incisal, y lo que les estaba diciendo antes, lo que se ve. Pierde importancia el lateral, adquieren mucha importancia el incisivo central y el canino, ¿sí? Tanto visto de forma vestibular y de forma incisal. ¿Sí? Tenemos esa variación de esos ejes longitudinales también. Es muy importante la edad en un articulado dentario. Es muy distinto hacer un articulado dentario para un paciente joven que para un paciente adulto o que para un paciente anciano, le podría agregar. O sea, cambia el color, la uniformidad del color de ese paciente joven es muy distinta a ese paciente adulto. ¿Sí? El adulto en general ha tenido en esas piezas dentarias un desgaste que el joven no los tiene. Los colores son más oscuros, suele haber diastemas, abrasiones, la línea incisal cerca del borde labial, se ven poco las piezas dentarias cuando el paciente sonríe, muy por el contrario es en el paciente joven, ¿sí? Van a ver en ese paciente joven papilas interdentales que llenan el espacio, inclusive, ¿sí? Desde el punto de vista de la coloración del aspecto gingival, también es difícil encontrar concordancia entre el joven y el adulto. El rosa pálido o un color rosado más claro se ve en el joven y un poco más oscuro se ve en el adulto. Por eso es que los acrílicos con los cuales nosotros vamos a hacer la prótesis traen distintas coloraciones. Si es que nosotros queremos llegar a encontrar la coloración ideal para ese paciente, ¿sí? También imagínense ustedes que las microfracturas que produce las piezas dentarias de un paciente adulto son mucho mayores que las que se producen en un paciente joven. Esas microfracturas las podemos representar e inclusive van a oscurecer más a esas piezas dentarias.
También en el articulado, cuando vemos la relación del incisivo central con el lateral, vamos a ver reflejada la edad. Cuanto mayor edad, los bordes incisales van a ser más concordantes y a menor edad va a haber una diferencia mayor entre el borde incisal del lateral y el borde incisal del incisivo central. En estos articulados vemos esa diferencia que yo les mostraba antes. En un paciente joven, donde hay una diferencia en los bordes incisales, el paciente va teniendo una edad intermedia, la diferencia es menor, y en un paciente mayor ya las abrasiones y los desgastes han hecho que los bordes incisales sean casi todos a la misma altura. Vemos ahora la curva de la sonrisa, que está formada por el borde incisal de los 6 dientes anterosuperiores que se presentan en su disposición paralelos al labio inferior al sonreír. En el sexo femenino, esta curva se presenta casi paralela a la curvatura del labio inferior al sonreír y va disminuyendo a medida que disminuye la femineidad de ese paciente hasta llegar a desaparecer prácticamente como curva, configurando en un lugar una línea recta en el sexo masculino. Esto es lo que nosotros llamamos una curva de la sonrisa positiva, generalmente se presenta en el sexo femenino y fíjense ustedes que es paralela, ¿sí? Cuando el paciente sonríe, a la curvatura del labio inferior. Cuando esta curva no se tuvo en cuenta o está mal diseñada, nosotros decimos que es una curva de la sonrisa negativa. Fíjense cómo queda comparada a esa curva del labio inferior. En definitiva, esta es la curva de la sonrisa correcta, que digamos que está formada por el borde incisal de los incisivos centrales, parte distal de los laterales, cúspides de canino, ¿sí? Y paralela al borde del labio inferior, siempre y cuando el paciente está sonriendo. Estos dos esquemas nos muestran lo que estamos diciendo. ¿Sí? Es una curva de la sonrisa en un articulado joven, en un paciente femenino. Y lo otro que ven a la derecha es un alineamiento donde no hay curva de la sonrisa, ya sea porque el paciente es adulto o porque es masculino y es más recta. Esa es la gran diferencia que tiene la curva de la sonrisa en un paciente y en otro paciente. Vemos ahora el articulado de esos dientes anteroinferiores. Si ustedes ven en la foto de la izquierda es un paciente dentado natural. Vamos a ver en el esquema del medio esos ejes longitudinales que no son simétricos y vamos a ver cómo nos quedaría ese articulado. O sea, las incidencias de los parámetros de sexo no se manifiestan tanto en este articulado dentario inferior. La edad sí debe ser tenida en cuenta, ¿sí? Como lo es en el superior, y se colocan, primero se comienza por la línea media, se colocan ambos centrales, después los laterales para concluir con los caninos, ¿sí? Y es muy importante la asimetría, tal cual lo era en el maxilar superior. Nosotros decimos en el factor personalidad que esta puede ser delicada, media o vigorosa. En realidad el factor personalidad es un factor inherente al individuo en sí. ¿Sí? El ser humano acompaña a su sexo con una personalidad en cuya configuración intervienen una serie de factores, ¿sí? Que forman parte de ese ser durante toda la vida. Es independiente por completo del sexo.
a pesar de que el sexo femenino tiene generalmente como el masculino una personalidad media, pero tal vez podemos encontrar dentro del sexo femenino personalidades altamente delicadas y personalidades netamente vigorosas. En general, nosotros vamos a ver o delicadas o medias o vigorosas, como ustedes están viendo en estas dos fotos. También es importante respetar los deseos y los factores culturales de ese paciente que vamos a atender. Si nos remontamos a la historia clínica que nosotros hacíamos, a esa charla que manteníamos con el paciente, es muy importante, si este paciente ya viene con una prótesis, hay veces colocada, y fíjense cómo es este caso, una mujer que era de Paraguay, en la cual por su cultura le era muy importante tener un diente de oro, ¿sí? Es el lateral, en realidad es el 22, es un diente que le han colocado de oro sobre la prótesis. En pacientes dentados hay veces que se les suele hacer una carilla o una corona, se llamaban antiguamente coronas fenestradas, de oro sobre una pieza dentaria. El asunto es que cuando el paciente sonreía, se veía ese detalle en oro y para este paciente era algo muy importante porque le daba cierto estatus social. Más adelante, en algún momento se pusieron de moda hacer algunos piercing sobre las piezas dentarias, que también se podrían reproducir sobre una prótesis completa. El asunto es que ustedes tengan en cuenta los deseos y los factores culturales de ese paciente. Y todo esto que hemos estado viendo, todo ese articulado que hemos estado confeccionando, no tendría validez si el laboratorio no nos acompaña en la terminación de nuestra prótesis total removible. Hay distintos tipos de acrílicos, de resinas acrílicas. Como ustedes ven en la primera foto, las hay con filamentos de otros colores, como en semejanza de lo que algunas bocas reproducen. En la foto del medio ustedes ven el tallado que tienen las encías, que podríamos decir que es un tallado correcto, como que asemejan lo que es el color y la forma que tiene esa zona vestibular por sobre los incisivos centrales. También la vemos por palatino a esa prótesis terminada y podemos decir que en este caso el laboratorio le hizo rugas palatinas, que es importante que las tenga para que el paciente pueda pronunciar correctamente las letras en el tiempo de acostumbramiento que va a tener a esa nueva prótesis. En conclusión, la terminación que hace el laboratorio es fundamental para que se sume al éxito que nosotros vamos a tener con nuestra prótesis. Y esta diapositiva es la síntesis de todo lo que hemos venido hablando. Es el trabajo nuestro que hayamos comprendido y hayamos tenido conocimiento del procedimiento dentogenético. Es el trabajo del técnico de laboratorio que sepa entender lo que nosotros queremos y lo que nosotros hemos venido trabajando. Saber los deseos de ese paciente, que es muy importante que ustedes pongan la impronta que ustedes van a dar sobre esa prótesis, pero también los deseos de ese paciente. O sea, tienen que escuchar lo que el paciente quiere, porque en definitiva es él quien va a usar la prótesis y es él quien se va a estar viendo todos los días con esa prótesis colocada en su boca. Es muy importante que ustedes vean fotos, videos, pero no una foto de cuando el paciente tenía 15 años y hoy tiene 70, sino cosas actuales, ¿sí? Y tengan como premisa que hay que devolverle al paciente un aspecto normodentado, pero además que sea en correcta función. Hemos seleccionado los dientes anteriores, vamos a seleccionar ahora los dientes posteriores.
haciendo y siguiendo con nuestro articulado dentario. Vamos a obtener función y siempre tenemos que tener en cuenta que función es sinónimo de oclusión. Estos dientes posteriores los vamos a seleccionar acorde al material de construcción con el cual estén hechos y de acuerdo al caso clínico vamos a buscar su distancia mesiodistal, su ancho vestíbulo-lingual, la distancia intermaxilar y la morfología oclusal. Todos estos datos nos van a ayudar a seleccionar los dientes posteriores que vamos a utilizar para nuestro articulado dentario. De acuerdo al material de construcción con el cual estén realizados esos dientes, podrán ser de porcelana, que no es tan fácil conseguirlos hoy en día en nuestro mercado, de resina acrílica, de composite, que en realidad tampoco existen muchos dientes de composite, ya van a ver, y mixtos. Esos dientes vamos a elegir uno de esos materiales, generalmente los más utilizados son los de resina acrílicas, sobre todo en nuestro mercado. Estas son las presentaciones que ustedes pueden ver de las tiras de dientes. A su izquierda van a ver los dientes de porcelana que tienen una particularidad. Ustedes vean que del lado del talón del diente tienen un agujero. Ese agujero es para tener una retención mecánica con el acrílico de la base protética. Y a su derecha van a ver dientes de resina acrílica que, dado a que son de resina acrílica, tienen una unión química con la base protética. No obstante, algunos dientes de resina acrílica también traen ese agujero como para, además de tener una retención química, tener una retención mecánica. Estos dientes de resina acrílica los hay de distintas calidades, depende las capas de resina que tengan, depende la tonalización que tengan esas resinas. Hay dientes muy sencillos y hay dientes muy sofisticados. Lo mismo que le decía con los dientes de porcelana, que cuesta conseguirlos en nuestro mercado, son poco usados. También cuesta conseguir dientes de resina acrílica, hay veces de una alta calidad, o si es que los hay, cuesta conseguir el matiz que uno busca o la forma que uno busca. No obstante, tenemos muchos dientes para elegir de fabricación nacional. A grandes rasgos les mostramos las ventajas y desventajas que tienen estos dientes, como yendo de un extremo al otro, que sería de porcelana o de resina acrílica. Estos dientes de porcelana son frágiles, quebradizos, como dice la diapositiva, duros, ruidosos, o sea, son dientes que cuando el paciente mastica o cuando el paciente bruxa, evidentemente la porcelana contra la porcelana hace un ruido muy característico. Suele ser dificultosa la adhesión por más que tenga una retención mecánica a la base protética, en tanto que los dientes de resina acrílica son más resilientes, menos quebradizos, más fáciles de reponer en caso que alguno tenga un problema. Sí son abrasionables, o sea, son dientes que se van desgastando con el paso del tiempo, tienen mucho menor estabilidad del color, o sea, cuanto mejor sea la calidad del diente, mejor va a ser esa estabilidad, ¿sí? Y tienen una excelente adhesión química a la base, además de que algunos de ellos también tienen una retención mecánica sobre el talón del diente. Nosotros les mencionábamos los dientes de composite. En realidad no hay en el mercado dientes confeccionados completamente en composite. Se han hecho algunos intentos, algunas marcas han hecho algunos intentos, pero no han prosperado. Sí existen dientes que poseen capas de resina reforzada, o sea que tienen distintas capas de resina como simulando si fuese un esmalte y una dentina, ¿sí?
Estos dientes, que son dientes estratificados, donde tienen un matiz que cambia el color del diente del cuello al borde incisal, ¿sí? Son dientes estratificados o de estructura laminar, que hay dientes de muy buena calidad que tienen una excelente estética. Y cuando hablamos de dientes de materiales mixtos, es algo que seguramente ustedes no lo van a ver o es muy difícil de verlo. En un momento, antiguamente sobre todo, se trataba de asemejarse más a la realidad y entonces había dientes de acrílico que se le tallaban cavidades y se le hacían incrustaciones metálicas como para que semejen un poco más a lo natural, pero bueno, hoy los dientes no son o no se confeccionan de esa manera. Y como dijimos antes, nosotros vamos a seleccionar estos dientes posteriores de acuerdo al caso clínico, o sea, no son iguales los dientes que vamos a elegir, los molares o premolares, en un reborde angosto que en un reborde ancho, ni en un reborde demasiado reabsorbido que en uno no demasiado reabsorbido. Vamos a ir viendo los dientes que vamos a elegir acorde a nuestro caso clínico a resolver. Nosotros debemos lograr la estabilidad protética y en la medida que la angulación de enfrentamiento de los rebordes sea inferior a esos 80 grados, la situación se va a tornar crítica. En el croquis del medio ustedes ven que hay una zona que dice zona neutra. ¿Qué es esa zona neutra? Es el espacio potencial de la cavidad oral edéntula, o sea, en pacientes que no tienen piezas dentarias, donde las fuerzas musculares de la lengua, los labios, las mejillas se neutralizan. Esa es la zona neutra. Y nosotros, en definitiva, lo que vamos a tener que hacer es que los dientes estén sobre el reborde respetando esa zona neutra, que haya contactos oclusales lingualizados y que la relación del plano de oclusal con los rebordes sea lo más paralelo posible. Nosotros vamos a tener que tener una distancia mesiodistal de esas piezas posteriores, premolares y molares que vamos a colocar. ¿Y desde dónde tomamos esa distancia mesiodistal? La vamos a tomar desde la cara distal del canino y vamos a ir en el maxilar superior hasta donde comienza la tuberosidad, o sea que nunca va a haber un molar sobre la tuberosidad, y en el maxilar inferior hasta donde comienza a inclinarse la cresta del reborde residual inferior. Esas van a ser las distancias mesiodistal que vamos a tener tanto en el maxilar superior como en el maxilar inferior. Aquí vemos en estas diapositivas esos 30 o 35 milímetros que vamos a tener de distancia mesiodistal, ¿sí? Tanto en el maxilar superior, que dijimos que va desde distal de canino hasta donde comienza la tuberosidad del maxilar superior, y en el maxilar inferior, que irá desde distal del canino, hasta donde comienza a inclinarse la cresta del reborde residual inferior. Son unos 30 o 35 milímetros aproximadamente. Más claro aún se ve en estas fotos, ¿sí? Con cera se ha marcado la tuberosidad y donde comienza a inclinarse la cresta, y hasta ahí, hasta mesial de donde está marcado, es donde debe llegar nuestro articulado posterior, que nos va a dar la distancia mesiodistal. Y también tendremos un ancho vestíbulo lingual, que no será lo mismo el ancho que tengamos en un reborde, valga la redundancia, ancho, ¿sí? Que en un reborde que sea filoso, o esos rebordes que se le llama filo de cuchillo. O sea, cuanto más ancho sea el reborde, mayor ancho vestíbulo lingual tendrá nuestra pieza a reponer.
Sucederá lo mismo con la distancia intermaxilar. Cuanto mayor espacio intermaxilar tengamos, las caras vestibulares, estos premolares, serán más largos. Podrán ser medianos, podrán ser cortos, dependiendo de ese espacio intermaxilar disponible. También tenemos que tener en cuenta que hay 2 milímetros de la base protética, ¿sí? Que tenemos que incluirlo dentro de ese largo que van a tener estos premolares. Dijimos también que había dientes con distinta morfología oclusal acorde a la función que nosotros le íbamos a dar a nuestro articulado. Hay dientes anatómicos, dientes no anatómicos, dientes con cúspides invertidas, dientes con otras modificaciones en la cara oclusal. Dentro de los dientes anatómicos le digo que hay dientes con distintas alturas cuspidias. Ya vamos a ver algo de eso. Los que hablábamos en la anterior diapositiva, ¿sí? Vemos las fotos de los distintos tipos de piezas dentarias en cuanto a su morfología oclusal. Dientes anatómicos, dientes no anatómicos, dientes con cúspides invertidas, dientes que tienen distintas modificaciones en la cara oclusal, acorde a la función que nosotros vayamos a buscar en la rehabilitación de ese paciente. Usaremos unos dientes u otros dientes. Ustedes van a ver distintos conceptos oclusales: la oclusión balanceada, la oclusión lingualizada. Ambas usan dientes anatómicos. En oclusión lingualizada ya van a ver cómo se trabaja con esas piezas dentarias posteriores. Oclusión con dientes no anatómicos y la oclusión lineal de Frasch. Cuando nosotros hablamos de oclusión balanceada, decimos, como indica la diapositiva, que es la que mantiene durante las excursiones mandibulares como mínimo 3 puntos de contacto, uno anterior y 2 posteriores, uno a cada lado de la línea media. Y llegamos a la oclusión lingualizada, que es la que vamos a intentar darle a nuestras prótesis. Creemos que es la más estable para la prótesis que vamos a hacer, y en esta oclusión lingualizada es la que utiliza las cúspides palatinas de los dientes posteriores superiores como funcional y dominante, ¿sí? La vertiente palatina de esa cúspide vestibular superior la desgastamos ligeramente para que se permitan los desplazamientos laterales sin tener interferencias oclusales desestabilizadoras, mientras que a la cúspide vestibular inferior la desgastamos para que tenga mayor predominio la palatina superior. En el gráfico del medio, ¿qué es lo que ustedes van a ver? Lo que ustedes van a ver es ese accionar que tiene dominante de la cúspide palatina superior, logrando lo que se llama balanceo bilateral posterior. En algunos casos, nosotros vamos a usar también dientes no anatómicos, ¿sí? ¿Cuándo los vamos a usar? Hay distintos motivos. Uno de los más comunes es en pacientes muy bruxómanos o en pacientes con rebordes muy reabsorbidos. Este articulado con dientes no anatómicos se basa en 2 grandes principios. Uno, en la eliminación de los planos inclinados, que consiste fundamentalmente en lograr que las fuerzas generadas por la acción muscular, ¿sí?, y aplicadas a través de la oclusión dentaria sean siempre fuerzas perpendiculares, lo más perpendiculares posibles a esa superficie de soporte. Y otra es la eliminación de la acción de palanca. ¿Qué significa eso? Es ese principio, ¿sí?, que consiste
en que podamos arbitrar los medios para eliminar todas las fuerzas que inciden por fuera de la superficie de soporte. Otra variante que tenemos con el articulado de estos dientes 0 grados o no anatómicos es la oclusión lineal de Frasch, cuyo objetivo siempre es disminuir esas fuerzas oclusales desfavorables, simplificar el ajuste, ¿sí? Que haya un contacto oclusal y la resistencia a la fricción sea mínima. Fíjense cómo muestra esa oclusión que la obtiene ese articulado superior e inferior. Ya como conclusión y agradeciéndole que hayan visto la clase, les cuento que es el profesional el que una vez que haya decidido el esquema de oclusión que va a utilizar, él elija las piezas dentarias que va a utilizar, si serán 0 grados, si serán con cúspides, inclusive puede usar cúspides de distintos grados, sí, pero en definitiva es ese profesional quien debe evaluar y analizar a ese paciente y a partir de ahí elegir el sistema de oclusión que va a utilizar. Que tengan muy buenos días.